Buenas noches, nosotros somos el grupo de laboratorio de física conformado por mi compañero Juan Vélez y mi persona Javier Rodríguez. Hoy les vamos a hablar sobre la práctica número 5 referente a la ley de Ohm. Para esta práctica vamos a interpretar el código de colores leyendo de izquierda a derecha la primera banda de la resistencia, que nos da una cifra del 0 al 9, la segunda banda que nos indica una cifra del 0 al 9. Estas dos primeras cifras que conforman un número de entre el 10 y el 99. La tercera banda indica el número por el que se debe multiplicar la primera cifra. Y la cuarta franja indica la tolerancia de la resistencia indicada por el fabricante en normas conceptuales, eh, como lo son el rojo, el 2%, dorado, el 5% y el plateado, un 10%. Para nuestra resistencia tomamos dos resistencias de color, la primera banda es de color café, la segunda de color negro, la tercera de color negro y la cuarta franja es de color dorado. Según la tabla de colores de la resistencia, la primera banda de color café nos da un valor de 1, la segunda banda, que es de color negro, nos da un valor de 0 y la tercera franja de color negro nos da un valor de 1, que entonces las primeras dos se van a multiplicar. 1 más 1 y 0 conforman el número 10. Este lo vamos a multiplicar por 1 y esto nos da un valor de 10 ohms y 5% de tolerancia. En total, con las dos resistencias tenemos un total de 20 ohms. Comparar el resultado de la tabla de colores para la resistencia versus el resultado del instrumento de medición del multímetro. Según la tabla de colores, son 10 ohms y según el texto, nos dio 10 ohms. Nos dio 10 ohms cada una y en total un valor de 20. La diferencia entre los dos valores se colocó 0 porque en realidad no había diferencia en ninguna de ellas. Este fue el esquema del montaje que nosotros hicimos. Medir el voltaje en voltios, el voltaje son voltios, la intensidad en amperes y la resistencia en ohm del circuito. Este fue el circuito que nosotros utilizamos. ¿Sí? Dos resistencias, una batería de 9 voltios. Esta fue el solo de ejemplo. Ahora, suma de la resistencia. Calcula cuando las resistencias están en serie, se suman. O sea, cuando las resistencias forman parte de un solo circuito, estas se suman. Aquí hay un valor de 20. Aunque cada una sea de 10, al estar juntas o unidas en un solo circuito, nos da un valor que es de 20 ohms. La intensidad, para medirlo en amperes, utilizamos este medidor 0,45 A, que se refiere a amperes. La intensidad del circuito es de 0,45 amperes. El voltaje en el circuito es de 9 voltios, que es los 9 voltios de la batería. Quiero hacer una pequeña acotación acá. Si medimos el voltaje antes de que lleguen a la resistencia, la energía llegue a la resistencia, nos da un valor de 9 voltios. Pero si tomamos y medimos el voltaje después que pasan la resistencia, se comparte el voltaje entre las dos resistencias. Esta resistencia tiene 4,50 y esta resistencia 4,50, que nos da un valor de 9 voltios, que son los que está mandando la batería o la pila. Comprobación de la ley de Ohm por medio del instrumento de medición, el voltímetro. La suma de resistencia de 20 ohms, la intensidad del circuito fue de 0,45, el voltaje en el circuito es de 9, comparar los resultados del valor de la resistencia, voltaje, la resistencia y calculado y la corriente calculada en medida. El voltaje nos dio un valor de 9, que es el voltaje que arroja la batería, como ya expliqué anteriormente. Pueden haber dos voltajes. Si lo tomas después de la resistencia es de 4,50 y si lo tomas antes de la resistencia es de 9. La resistencia
Cada una resistencia son de 10 y como las pusimos en serie, hay 20 ohms. Y la intensidad fue de 0,45 amperes. Muchísimas gracias.